Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de los fanáticos de las teleseries turcas y, claro está, de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado dónde estaban ellos, por qué llegaron tarde a esa fiesta? Porque créanme, las teorías son muchas y los rumores vuelan más rápido que una alfombra mágica. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar este misterio paso a paso, con todos los detalles jugosos que hemos podido recopilar. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza, si todavía no lo han hecho, les doy un pequeño empujoncito para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos, que créanme, vienen cargados de sorpresas. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La pregunta del millón, ¿dónde estaban Can Yaman y Demet Özdemir cuando se les esperaba en aquella fiesta? Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a uno de esos eventos sociales que acaparan titulares y desatan un torbellino de especulaciones en las redes sociales. Imaginen la escena. Una fiesta exclusiva, con invitados de primer nivel, fotógrafos ávidos de una buena imagen, y por supuesto, la expectativa latente de ver a estas dos estrellas juntas, o separadas, pero siempre bajo el escrutinio público. La cosa es que en más de una ocasión, se ha rumoreado sobre su ausencia o su tardanza a determinados eventos. Y no hablamos de cualquier evento, sino de aquellos donde su presencia era casi obligatoria, o al menos muy esperada, dada su fama y el vínculo que, para bien o para mal, se les ha atribuido durante años. Cuando hablamos de la fiesta, podemos estar refiriéndonos a varias ocasiones. Pero hay una en particular que se presta mucho a la teoría y a la intriga. Piensen en esas alfombras rojas, esas galas de premios, o incluso reuniones más íntimas de amigos y colegas del mundo del espectáculo turco. La noticia de que Can y Demet llegaron tarde, o incluso que no aparecieron, a menudo se magnifica. Y es normal, porque son dos de los actores más populares del momento con una legión de seguidores que sigue cada uno de sus pasos. La pregunta clave es ¿por qué esa tardanza? ¿Hubo una explicación oficial? ¿O simplemente se trata de conjeturas y nada más? Una de las razones más comunes y creíbles, cuando se trata de estrellas de su calibre, es, por supuesto, la agenda de trabajo. Can Yaman, por ejemplo, tiene una carrera en constante ascenso con proyectos que lo llevan de un país a otro participando en producciones internacionales, campañas publicitarias y, por supuesto, eventos promocionales de sus series. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, quien también ha estado involucrada en diversos proyectos, tanto en televisión como en otros ámbitos del entretenimiento. Imaginen tener que desplazarse de una ciudad a otra, o cumplir con un rodaje que se alarga más de lo previsto. Un retraso en el aeropuerto, un imprevisto en el tráfico, o simplemente la necesidad de un descanso antes de hacer acto de presencia ante las cámaras y el público. Todo esto puede ser perfectamente plausible. Además, pensemos en la presión mediática a la que están sometidos constantemente. A veces, llegar a un evento público, especialmente si hay rumores o expectativas específicas sobre tu aparición, puede ser abrumador. Quizás para evitar el frenesí inicial de los fotógrafos y los fans, optaron por llegar un poco más tarde, una vez que la multitud principal se había dispersado un poco, permitiéndoles un acceso más discreto. O tal vez simplemente querían disfrutar de la fiesta sin la presión inmediata de los flashes, relajarse un momento antes de socializar. Otra teoría que siempre ronda en el ambiente de la farándula es la relacionada con la vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone más jugosa para los chismosos y los curiosos como nosotros. Si hubo alguna situación personal delicada, una reunión familiar inesperada, o simplemente un compromiso privado que no se podía posponer, esto podría explicar perfectamente una tardanza. Especialmente si consideramos la intensidad con la que se sigue la vida amorosa de ambos, cualquier evento fuera de lo común podría interpretarse como una señal de algo más. Y hablando de vida personal, ¿qué hay de los rumores sobre ellos como pareja? Durante un tiempo, la química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan real, que muchos fans empezaron a especular sobre si su relación trascendía la ficción. Los paparazzi los captaron juntos en diversas ocasiones, y cada gesto, cada mirada, era analizada al detalle. Si en algún momento ambos estaban pasando por una etapa de acercamiento o, al contrario, de cierta
Distancia, esto podría haber influido en su decisión de llegar a un evento, ya sea juntos o por separado. Tal vez llegaron tarde porque estuvieron juntos antes de la fiesta, o porque necesitaban un espacio y tiempo para ellos mismos antes de enfrentarse a la exposición pública. Es importante recordar que a menudo, la información que nos llega de las celebridades está filtrada por los medios y las redes sociales. Las fuentes cercanas pueden ser poco fiables y los rumores, por más interesantes que sean, no siempre se corresponden con la realidad. Cuando se dice que llegaron tarde a una fiesta, ¿quién lo dice? ¿Un testigo presencial? ¿Un periodista con acceso privilegiado? ¿O es simplemente una inferencia basada en la ausencia inicial? Pensemos en la logística. Una fiesta, especialmente una grande, suele tener un inicio. Si Khan y Demet no estaban allí al principio, hay varias posibilidades. A. Estaban en camino y se retrasaron por motivos de fuerza mayor. B. Decidieron no asistir. C. Tenían un compromiso previo y llegaron más tarde. D. Simplemente querían evitar la llegada inicial y el alboroto de los medios. Si hablamos de una fiesta específica donde se rumoreó mucho su tardanza, quizás deberíamos considerar el contexto de esa noche. ¿Había alguna razón particular para que su presencia fuera tan esperada? ¿Habían tenido algún desacuerdo público? ¿Estaban promocionando algún proyecto juntos? Cada detalle cuenta. Por ejemplo, si se trataba de una noche donde se esperaba que posaran juntos ante las cámaras, y llegaron en momentos diferentes o con un intervalo considerable, las teorías se disparan. Y es que, seamos honestos, la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un foco de atención constante. Su relación, ya sea de amistad, de compañeros, o de algo más, ha generado una fascinación enorme. Por eso cualquier indicio como una tardanza, se convierte en material para análisis y especulaciones. Una posible explicación, que muchos fanáticos interpretaron como un guiño a su relación, fue precisamente la de llegar juntos pero tarde. Esto podría haber sido una estrategia para generar expectación, o simplemente una coincidencia en sus horarios. Si llegaron juntos significaría que estuvieron compartiendo tiempo antes del evento. Si llegaron por separado, también abre un abanico de posibilidades. Además, es crucial considerar la naturaleza de estos eventos. A veces las alfombras rojas son un carrusel de entrevistas rápidas, posados y saludos. Para alguien que busca tener un momento más tranquilo, o que simplemente no quiere ser el centro de atención desde el primer minuto, unirse a la fiesta más tarde puede ser la opción más cómoda. Otra posibilidad, un poco más dramática, podría ser la de algún desacuerdo. Si hubo algún roce entre ellos, o con otros invitados, es comprensible que uno o ambos pudieran retrasar su entrada, o incluso decidir no asistir a un evento si sentían que la atmósfera no sería la más propicia. También hay que tener en cuenta el factor de la moda y la preparación. Las estrellas de cine y televisión suelen tener un equipo de estilistas, maquilladores y peluqueros que dedican horas a prepararlos para eventos importantes. Es muy posible que la tardanza se deba simplemente a la logística de estar perfectamente presentables, un proceso que puede llevar mucho tiempo. Imaginen todo el ritual detrás de un look de alfombra roja. Y por supuesto, no podemos descartar la intervención de los fans. A veces, la propia expectación que generan los seguidores puede ser abrumadora. Si los fans sabían que iban a asistir, es posible que se concentraran en la entrada para verlos llegar. Quizás para evitar ser asediados, optaron por un acceso más discreto, llegando una vez que el primer oleaje de atención hubiera pasado. Otra cosa que a menudo se olvida es el factor humano. Las celebridades, a pesar de su fama, son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios horarios. Un tráfico inesperado, un compromiso personal, una llamada importante, todo puede suceder. A veces la explicación más simple es la correcta. Si nos centramos en la idea de que llegaron tarde a la fiesta, es importante preguntarse de qué fiesta estamos hablando y cuándo ocurrió. Si es un evento reciente, es posible que haya información más actualizada o comunicados oficiales. Si es un evento pasado, las teorías se basan más en la memoria colectiva de los fans y en las especulaciones de los medios. Lo que sí es cierto es que la atención que se presta a cada detalle de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa. Por eso cualquier mínima anomalía, como una llegada tardía, se convierte en un tema de conversación. Para resumir, las razones por las que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber llegado tarde a una fiesta son múltiples y variadas.
Van desde las más mundanas, como problemas de agenda o logística de preparación, hasta las más intrigantes, relacionadas con su vida personal, rumores de pareja o la presión mediática. Lo que sí podemos asegurar es que cada vez que uno de ellos, o ambos, se ven envueltos en este tipo de situaciones, las redes sociales y los foros de fans se inundan de teorías y especulaciones, alimentando aún más el misterio que rodea a estas dos estrellas. Al final, lo más probable es que la respuesta sea una combinación de varios factores. La vida de una celebridad no es sencilla, y llegar a tiempo a cada compromiso, especialmente cuando se trata de eventos públicos, puede ser un desafío. Lo importante es que, independientemente de las razones, su presencia siempre genera un gran revuelo. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los misterios de las llegadas tardías de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de posibles escenarios y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos desglosado varias teorías, desde las más prácticas hasta las más especulativas, y lo cierto es que en el mundo de las celebridades, a veces los motivos son más simples de lo que pensamos, y otras veces el misterio es lo que añade un toque de magia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que es la razón más probable por la que llegaron tarde? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Met, para que todos podamos especular juntos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.